Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a continuar con esta serie de videos que estamos realizando en este tiempo de la carta a los Efesios del apóstol Pablo. Acabamos de terminar en el video anterior el versículo 24 del capítulo 4, con lo cual el día de hoy iniciaremos con el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y como ya vimos en todo el capítulo 4, donde Dios ya nos muestra en ese capítulo de ese nuevo hombre, esa nueva vida que estamos teniendo en Cristo, que depende también en mucho del esfuerzo que nosotros hagamos para nosotros rendirnos pronto a Cristo y permitirle que Él transforme nuestra vida en ese crecimiento espiritual que necesitamos, en esa purificación continua que necesitamos. Por eso es importante llenarnos de la presencia del Espíritu Santo en oración y llenarnos del conocimiento de la palabra espiritual de Dios en la Biblia, obviamente colocada en nuestro espíritu por el mismo Espíritu Santo que ya nos llenamos en la oración de Él, para que así podamos tener ese pan del cielo que es Cristo diariamente comiéndolo, que es algo espiritual, obviamente su verdad, para que nos ayude a limpiar nuestro entendimiento, a limpiar nuestra manera equivocada anterior de vivir a una nueva que nos está revelando Dios en toda su dirección moral a través de su palabra, que estamos nosotros cada día conociéndolo más profundamente, y sobre todo lo maravilloso y milagroso que Dios la hace, que la vivamos cada día, que Él hace y deshace y abre puertas para que lo que Él nos esté enseñando cada día y cada semana, Él abre escenarios para que nosotros enfrentemos esas realidades espirituales de nuestra vida, en nuestro carácter, ya sea para tener el entendimiento de aquellas cosas que aún somos débiles y que necesitamos fortalecernos en esas áreas en Cristo, llenándonos del conocimiento donde tenemos la dirección de las estrategias o del cómo enfrentar estas circunstancias para ser más que vencedores en Cristo, y ya no padecer y ya no ser nunca más débiles, sino siempre fuertes en Cristo, más que vencedores en Cristo. Y eso es lo que nos va haciendo crecer y que nos vaya siendo Dios más santos y más santos y más santos, es decir, más parecidos a la persona de su Hijo Jesucristo, teniendo nosotros ahora esa figura, siendo ya nosotros el Hijo de Dios al estar en Cristo. Por lo tal, iniciaremos con el capítulo número 5 y nos dice así el versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Verso 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Muy bien, en esta sección la primera parte del capítulo 5 de Efesios, del versículo 1 al versículo 4, aquí nos dice el Señor a través del apóstol Pablo, que tenemos en ese esfuerzo que ya nos habló en el capítulo 4, en esa nueva vida que dejamos la vida anterior ya al estar en Cristo, que ahora que ya sabemos nuestra posición en Cristo, nuestra herencia en Cristo como santos, como hijos de luz, en nuestros lugares celestiales que nos ha colocado Cristo con su poder y su autoridad única, entonces nosotros tenemos el compromiso y la obligación de imitar a Dios, o sea, el nivel de compromiso en el que Dios nos aclara que hemos adquirido no solo obviamente la enorme bendición, la enorme fortuna de ser ya salvos, de tener ya la presencia de Dios mismo dentro de nosotros, la importancia de que la Biblia la podamos entender en todo lo espiritual profundo, que están misterios ocultos, nada más para los que aman a Dios, nada más para los que tienen el Espíritu de Dios. Y como ya estamos en ese lugar tan maravilloso y glorioso, que no merecíamos, pero que Dios nos amó con amor eterno, y antes de la fundación del mundo Él decidió salvarnos y llamarnos en un momento, en una etapa de nuestra vida natural, para ahora ser
de una vida espiritual de Dios, hijos espirituales de Dios. Entonces ahora Dios nos dice que nuestro compromiso, ok, tenemos toda la fortuna y toda la herencia de bendición, pero ahora también adquirimos un compromiso con Él, que tenemos que imitarlo a Él. Y al grado que nos pone en otros pasajes en la Biblia, en esta misma carta, a la medida del varón perfecto que es Cristo. Entonces tenemos un compromiso de someternos a Él por amor, porque nos conviene, porque es lo mejor, porque no hay un deleite mayor para un ser humano que estar en Dios, estar en Cristo y vivir a través de la gracia de Él y por el poder de Él, para ser más que vencedor sobre todo pecado y sobre todas tinieblas que destruyen a la humanidad. Entonces, nuestro compromiso al imitar a Dios nos dice que es como hijos amados. Es decir, no como hijos aborrecidos, no como hijos rebeldes, no como hijos decepcionados, frustrados, sino hijos muy amados. Quieren que entendamos que Cristo dio toda su sangre y toda su carne la dejó que la destruyesen en esa cruz, en esos maltratos que hicieron con Él terribles, por amor a nosotros, porque nos amó con amor eterno Dios. Entonces, en ese nivel de amor que lo comprendamos, para que nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo, para que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo en oración todos los días y de su conocimiento en su palabra todos los días, para que más fácil y más pronto seamos fieles imitadores de la vida de Jesucristo cuando anduvo en carne aquí entre nosotros, para realmente ahora ser ese Hijo de Dios, testigos del ser hijos de luz, fieles hijos de Dios, enamorados de Dios, agradecidos a Dios, sujetos al Padre como hijos obedientes, porque ese es el nivel de compromiso que tenemos ahora, imitar a Dios mismo. Y ya en el verso 2 nos aclara cómo es la mejor manera de imitarlo. Y dice, andad en amor, como también Cristo nos amó. Y cuando dice que tenemos que andar en amor, nos aclara el cómo, con un ejemplo poderoso, tenemos que andar en ese amor. Y nos dice, así como Cristo nos amó, nosotros tenemos que amar. Y sabemos bien que nos aclara aquí el mismo versículo 2 cómo nos amó. Y dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces nos aclara aquí Dios que el nivel de amor en el que nosotros, si somos realmente de la verdad, si somos realmente cristianos de la verdad, si somos realmente hijos de Dios, o sea, no somos hijos de una religión cristiana que nos hacen creer que somos hijos de Dios. No. No somos hijos de Dios porque estamos en una iglesia de una doctrina evangélica bíblica. No. Nosotros aseguramos y confirmamos al cumplir este compromiso que nos está demandando aquí el capítulo 5 Dios a nosotros, que el nivel como vamos a imitar a Dios para asegurar que somos hijos de Él, es porque vamos a andar en amor, en el amor como Cristo, en la medida que Cristo nos amó. Y es que se entregó, es decir, que entregó todo su ser, su cuerpo, para ser destruido en una cruz, sin culpa, por nuestra culpa, por nosotros, para darnos a nosotros salvación. Así nosotros tenemos que dar la vida, si es necesario, por aquellos que están alrededor nuestro, en nuestra congregación, como hermanos de la fe, porque algunos todavía están débiles en la fe, algunos aún son niños en Cristo que acaban de nacer hace poquito en el Evangelio, es un mes o dos. No importa que tengan 50 o 60 años, acaban de nacer en Cristo, o que tengan una edad de adolescentes, acaban de nacer en Cristo, por lo cual son bebés espirituales, son niños en Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 3, y todavía en ellos hay manifestaciones del viejo ser, que todavía en esos hábitos de engaño y de deseos que nos hablaba el capítulo anterior, el 4, aún todavía son prisioneros de algunas cosas que Dios purificará en ellos, como también ya pasamos por esa etapa algunos que somos más maduros, que tenemos más crecimiento por la misericordia y la gracia de Dios, y que entonces, por eso el libro de Romanos nos dice en el capítulo 14, que los fuertes debemos sostener a los débiles,
Y es por eso que andar en este amor con el que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, nosotros debemos de entregarnos por nuestros hermanos, principalmente por nuestros hermanos en la fe y también por toda la humanidad alrededor nuestro, nuestra familia, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, total, con todo el prójimo que nos topemos, tenemos que manifestar este tipo de entrega para andar en ese amor. ¿Para qué? Para así como Cristo nos salvó, Dios salve a ellos a través de nuestro testimonio de amor, a través de ese compromiso que estoy cumpliéndolo. En otras palabras, si yo todavía no estoy en ese amor, ni mi intención de mi corazón, ni mi acción de mi vida diaria es que yo sea amable, bondadoso, paciente, prudente, y que sea sabio, y que sea obviamente con palabras de gracia que les edifique a toda la persona, sea hermano en Cristo principalmente o no lo sea, que yo tengo interacción con ellos diaria, que yo tengo intercambio de comunicación con cualquier otro ser humano prójimo mío. Si todavía yo estoy lastimando a alguien, si todavía yo estoy haciendo daño a alguien con mi boca, con mis palabras, con mis maneras de hablar, con mis maneras de actuar, entonces no ando en el amor, no estoy cumpliendo este compromiso de imitar a Dios como hijo amado, para andar en ese amor que Cristo nos amó, que se entregó a sí mismo. No me estoy entregando a ese nivel, por lo cual todavía no he crucificado fielmente mi carne en la cruz con Cristo, que es un acto espiritual. No aunque yo solemnemente por fe dejé el pecado sepultado bajo el agua, estoy retomando el viejo traje, la vida anterior, porque no he tenido y no he tomado mi lugar en Cristo en lugar celestial, porque no me lleno de oración diaria, porque no me lleno del conocimiento de la Biblia, que me hace entender mi error más pronto, y que me hace arrepentirme pronto, y que me hace humillarme delante de Dios en todo tiempo y en todo momento y todos los días, para recibir el oportuno socorro de la gracia de Dios, para que transforme mi corazón, para que renueve mi corazón, y para que santifique mi corazón, y para que mi mente le dé esa sabiduría y entendimiento y conocimiento para vivir conforme a este mandato de Dios, y yo lo pueda imitar como hijo amado, y yo lo pueda imitar con el amor que Cristo me amó, y así yo amar a los demás, y de ahí yo demostrarle a Dios, y demostrarme a mí mismo, que yo amo a Dios por sobre todas las cosas, porque yo al poner en obra el amor a mis prójimos en este nivel y medida que nos está pidiendo aquí Dios de entrega, es en la medida que yo compruebo a qué nivel estoy de crecimiento, a qué nivel estoy de esta demanda de imitar a Dios, cumpliéndolo, y hasta qué nivel estoy realmente esforzándome para lograr este objetivo, que es vital y trascendente, sin opción a dejarlo a un lado de todo aquel que se diga ser un hijo verdadero de Dios. Entonces, por eso al final de este versículo 2, dice en Efesios 5, que es una ofrenda y que un sacrificio a Dios de olor fragante, que así como el sacrificio de Cristo fue una ofrenda para Dios, por eso se le llamó holocausto en las figuras de los corderos del Antiguo Testamento, era una ofrenda de holocausto, los corderos de la mañana y los corderos de la tarde, que eran sin mancha de un año, sanos, porque eran la figura de Cristo de holocausto. O sea, aunque Cristo también es la ofrenda por el pecado, también había una ofrenda que era de alabanza a Dios, de agradecimiento a Dios, de gloria a Dios, que es el holocausto, que eso es la ofrenda, y que es un sacrificio, obviamente, le costó mucho a Cristo, pero para Dios es un olor fragante. Y como lo explica Pablo en el 1 Corintios, que es un olor fragante de salvación, es un olor fragante de santidad en todos aquellos que son y están obedeciendo y cumpliendo esta demanda de Dios. Entonces, esa ofrenda y ese sacrificio que nosotros tenemos que hacer ahora, porque Cristo ya lo hizo por nosotros, ahora nosotros sacrificamos nuestra carne, la crucificamos todos los días en esa cruz de Cristo, y caminamos ahora en el Espíritu de Dios bajo los preceptos morales de Dios en la Biblia, que nos está enseñando día a día. Estamos escudriñándola profundamente todos los días nosotros como hijos obedientes, que conocemos ahora nuestra posición en lugares celestiales en Cristo, que ahora somos sacerdotes y reyes en Jesucristo,
y tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, en los misterios del Padre y del Hijo, para hacer olor fragante del conocimiento de Dios a donde quiera que vamos y en las decisiones que hacemos para nuestro diario vivir, y entonces en todas las cosas que realicemos demos gloria a Dios como verdaderos hijos, como lo hizo Jesucristo. Entonces ya en el versículo 3 nos dice el apóstol Pablo lo contrario a lo que nos está diciendo Dios, pero nos está advirtiendo que ya no tenemos que hacer eso, y ya no tenemos que volver a caer en eso, que dice así el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Algo que yo quiero poner así énfasis y que todos ustedes y yo observemos con mucho detenimiento es los pecados que resume en este versículo pequeño, porque después continúa en el versículo 4 aclarándonos también otras debilidades en la moral del ser humano muy común. Pero nos aclara aquí el apóstol de un gran problema que padecemos los seres humanos y que aún estando en Cristo, si no hemos tomado fuertemente de la mano del Espíritu Santo y si no hemos entrado a escudriñar diario los misterios de la palabra, no creceremos, porque el crecimiento no lo da Dios si nos sometemos a su voluntad, si queremos agradarle, si nuestro corazón está en la intención de crecer en santidad para darle gloria a Él y para vivir nosotros en bendición, al vivir dentro de su justicia, haciendo justicia y misericordia a todos nuestros prójimos y en toda nuestra manera de vivir. Pero por eso dice aquí que uno de los grandes pecados que la humanidad sufría desde hace 2000 años, bueno, que sufría desde la creación del mundo, pero que hace 2000 años lo ponía en mucho énfasis Dios, porque conocía el pecado de la humanidad muy bien Dios, nos dice que nosotros como iglesia no estamos exentos, aunque ya estamos en Cristo, de que si nos descuidamos podemos caer. Entonces dice que la fornicación, es decir, las relaciones sexuales de cualquier índole, ya sean desde masturbación a cualquier práctica con cualquier pareja del mismo sexo o del sexo opuesto, pero fuera del matrimonio y fuera del contexto de santidad, aún dentro del matrimonio, que nos explica muy claramente toda la Biblia, especialmente en algunos libros del Nuevo Testamento y también en el libro de Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento. Pero ahorita no entraremos a detalle en eso, que no es el tema de hoy, sino hablar en lo general. Bueno, al fornicar, o sea, al tener relaciones sexuales ilícitas, cualquier ser humano, es algo muy común, es algo muy frecuente que lastima a millones y miles de millones de almas de seres humanos en la tierra, y que la iglesia está también, obviamente, que tener mucho cuidado cualquiera que ya esté en Cristo, para no caer de nuevo en este pecado, porque es un pecado no solamente de muerte espiritual, sino también es un pecado de enfermedad física, como nos revela la Biblia, que contra su propio cuerpo está pecando. Y está pecando por su propio cuerpo, porque cualquier fornicación sexual, cualquier abominación sexual, cualquier pecado sexual que se cometa, hay una interacción espiritual con demonios. Entonces el alma de cualquiera que esté en esta práctica, puede Dios permitir que lo vuelva a llenar un demonio en su alma, en su espíritu, y quede atado nuevamente a un demonio. Es por eso que hay que tener mucho cuidado de no caer en pecados sexuales, no fornicar los jóvenes, porque pueden quedar atados a un demonio. Y ese demonio puede tener tendencias de otro tipo de abominaciones sexuales que los hará a estos practicantes de este tipo de pecado en hacer abominaciones, ir contra naturaleza, tener sexo equivocado, por donde Dios no generó órganos que no son sexuales, por ahí tener algún tipo de contacto que es abominable y que es destructivo, no solo para la cuestión física sexual, que habrá infecciones terribles, sino en las abominaciones espirituales, que habrá una infección espiritual tremenda en el entendimiento y en el vivir una sana sexualidad como Dios la ha entregado al ser humano para que la disfrutemos en el contexto del matrimonio y en el contexto de la santidad, en el temor del Señor. Muy bien. Entonces,
es un gran pecado, por eso lo pone como cabeza en el inicio de la lista, que tenemos que estarnos cuidando los creyentes. Entonces, una masturbación es una fornicación espiritual, sexual obviamente, para que tengan mucho cuidado los que estemos y presumamos estar en Cristo. Ahora dice, y genera da un nombre para englobar a muchos pecados, y dice toda inmundicia. Ya inmundicia, sabemos que hay infinidad de pecados que nos hacen inmundos, entonces aquí abarquemos cualquier tipo de pecado, pero también nos aclara otro que sí nos da cuál es también uno muy grave en la humanidad y que la iglesia debe de cuidarse mucho, porque no estamos exentos a padecer si nos descuidamos de este pecado, y es la avaricia. Porque muchos hombres y muchas mujeres desean, como todos deseamos, tener prosperidad económica y financiera, o sea, poder tener todos los recursos necesarios para poder tener seguros, tener carro, casa y tener todo el dinero para la colegiatura de nuestros hijos, para asegurarles un futuro en su preparación escolar, académica, universitaria, para poderles dar un nivel de vida aceptable, bueno, y todos esos deseos y anhelos los tenemos los seres humanos. Pero cuando no tenemos a Dios ni la dirección moral bíblica de Dios en nosotros, tenemos un desorden y llegamos a hacer esto una idolatría. Y de hecho la Biblia nos lo enseña, y ya lo vimos en el video anterior, que la avaricia es una idolatría. Llega a ser eso nuestra principal prioridad en la vida, y de hecho descuidamos a la familia por querer hacer más dinero, descuidamos a nuestra propia vida por querer hacer más dinero. Hay un desorden, porque aunque hayamos nacido o nos hayamos hecho con nuestros negocios millonarios, o naciéramos en familia millonaria, necesitamos al Espíritu de Dios, necesitamos a Jesucristo sobre nuestra cabeza, que Él sea nuestro Señor y Salvador, para que Él nos dirija cómo manejar estas bendiciones económicas y financieras y de prosperidad en el orden de Dios, para que Él siga siendo siempre nuestra prioridad, nuestro Rey, nuestro amor, nuestro todo, y entonces todas las añadiduras que nos da hasta el hecho de ser millonarios, podamos manejarlos para la gloria de Él y para la bendición nuestra y de los nuestros y de los que están cerca de nosotros, o de aquellos que Dios nos enseñe que hayamos que bendecir. Entonces, aquí, hablando de esto ya, inicio de estos pecados que nos habla aquí la carta Pablo, dice que ni aún lo debemos de nombrar entre nosotros. Y esto es que yo no puedo estar platicando con un hermano o hermana de la fe de la masturbación, no debo estar platicando lo que otra gente está haciendo cuando hacía relaciones sexuales normales con una jovencita antes de casarse o con un jovencito antes de casarse. O sea, que son pláticas inmundas, que son pláticas vanas, que son pláticas que no debe el oído del Hijo de Dios estar escuchando, porque contaminan el corazón de ese humano que está escuchando y que ya es hijo de Dios. Vamos, el hablar de avaricia va a generar duda, va a generar incluso tal vez deseo, si esa otra persona está tan, susceptible a caer por esa conversación en deseos engañosos otra vez. Muchos hemos salido de esos problemas de fornicaciones de todo tipo, porque Dios nos sacó de ahí, cuando nos convirtió y nos dio crecimiento y nos dio purificación y lavamiento continuo, y nos ha hecho más que vencedores en esas áreas, y ya no fornicamos de ningún tipo sexual, y nos ha quitado de muchas inmundicias, y nos ha quitado la avaricia que había en nuestro corazón. Y el estar nuevamente en esas conversaciones, Dios lo prohíbe, como cualquier otra cosa que sean de las tinieblas, que no estemos en comunión, platicando esas cosas, porque van a contaminar nuestro corazón. Es por eso que Dios aquí en este principio prohíbe la televisión mundana, prohíbe el internet mundano, prohíbe las redes sociales mundanas, en el sentido que nos contaminan nuestros sentidos, porque por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestro entendimiento entran al corazón y se contaminan de esas cosas que pueden despertar el pecado que ya estaba dormido en nuestra carne y levantarlo como un monstruo, levantarlo como un tremendo enemigo ahora nuestro pecado, influenciado ahora por el espíritu maligno de Satanás que se nos va a acercar cuando ve que entramos en su territorio nuevamente por accidente o por este tipo de conversaciones, para empezarnos a inquietar y a recordarnos cuando anduvimos prisioneros en esas áreas, cuando Él gobernaba en otro tiempo nuestras vidas cuando estábamos sin Cristo,
para recordarnos los momentos, entre comillas, que Él permitió y que nos ayudó para que cayéramos en el error y que fuera como deleitoso antes de que fuera la tragedia más grande que hayamos vivido hasta que Cristo nos libró de esos pecados. Entonces, no podemos ni hablarlo porque tenemos el riesgo de tenemos el riesgo de caer porque nos contaminaremos el corazón. Por eso no debemos de exponernos a nada donde hay pecado y tenemos que huir de todas las pasiones juveniles, como le dijo Pablo a Timoteo, y tenemos que huir de la televisión y tenemos que huir del internet, de las cosas que hay conversaciones malas, inmundas, de pecado, o que hay videos, o que hay exposiciones de fotografías, porque nos puede despertar el monstruo que está dormido ahí, que es nuestro pecado en esa área, y con la influencia de Satanás aconsejando nuestra mente y nosotros débiles, podemos darnos una caída dolorosa y tremenda, y tenemos que cuidarnos. Por eso aquí ni siquiera eso podemos estar platicándolo. Y en el versículo 4 nos dice el apóstol que por eso mismo también nos aclara específicamente que ni palabras deshonestas debemos de estar hablando. O sea, conversaciones vanas que no edifican y que a lo mejor están murmurando de un siervo de Dios, murmurando de otro hijo de Dios, hablando mal de los padres de esas personas, hablando mal de los familiares de algunas personas de ellos mismos, hablando mal de sus vecinos, hablando mal de situaciones para poder, por ejemplo, ya en cuestiones que el enemigo actúa dentro del pueblo de Dios, por poner un ejemplo, todos recordamos el momento que el Satanás le aconseja a Pedro que le diga a Cristo que no estuviera diciendo que él iba a ser muerto en una cruz y que él tenía que morir, que tenía que ser sacrificado por los maestros y los líderes en Jerusalén y el pueblo y por los gobernantes. Y le dice, en ese escenario le dice Pedro a Cristo, le dice, Señor, no digas esto, que jamás te acontezca eso. Al que parecía ser que el discípulo, amando a su maestro, era como que una súplica y era como un consejo de te amamos tanto, ¿cómo dices que te vas a dejar matar o que te van a matar? No hables eso de ti. Como pareciera ser, en el momento que lo digirió en el pensamiento Pedro, no se estaba dando cuenta que era un consejo de Satanás y que le salió rápido de la boca porque pues obviamente él no quería que le pasara eso a su maestro. Pero Pedro todavía no había entendido toda la enseñanza de Cristo, que era necesario padecer para salvar inclusive a Pedro mismo y a toda la familia de Pedro y a toda la familia espiritual de Dios que Pedro llevó a los pies de Cristo, o que que el Espíritu Santo llevó a los pies de Cristo a través del ministerio de Pedro. Y entonces, no entendemos así como que es una palabra deshonesta, porque no está hablando la verdad, porque no está hablando lo que conviene según la voluntad de Dios, sino lo que nos conviene a nosotros, o que lo que le conviene al que nos está escuchando que estamos hablando. Entonces, ser lisonjero, o ser así como que indiferente también no involucrarnos para bien, es pecado. O también hablar palabras que no generen gracia, que no generen edificación a los que escuchan, que no estén sazonadas con sal, como dice Cristo en los Evangelios, es incorrecto. Entonces también dice aquí que ni necedades, sabemos que el necio es el que repite el error y repite el error y recibe un golpe, y repite el error y recibe 2 golpes, y repite otra vez el error y recibe 3 golpes, y lo único que está obteniendo es ser más rebelde, y obtiene más dolor, al grado que ya en Jeremías les dice Dios, con el profeta Jeremías al pueblo, ustedes ya están llenos de llaga podrida, heridas y enfermos por todo su cuerpo. Están sus corazones dolidos y atormentados porque siguen de necios, todavía desobedientes a mí. Y no quieren arrepentirse y convertirse para que yo los sane. Dice, están locos. Les dice, no los entiendo, les decía Dios así. Y si usa la palabra de locura, ahí el profeta Jeremías, porque era fuera de los sentidos de la razón, o sea, era como irracional el comportamiento de estos hijos rebeldes, de este pueblo de Dios
que quería ser todavía necio, a pesar de que le estaba yendo como en feria, y que era algo pues inadmisible para cualquier razón en la lógica humana. Entonces en la espiritual, que es más poderosa, hay quienes aunque tenemos conocimiento, somos necios, y ahí estamos recibiendo los golpes, y seguimos recibiendo los golpes, en lugar de arrepentirnos y cambiar de dirección, y con la ayuda de Dios mantenernos en esa nueva dirección que es la de Él. Pero también prohíbe aquí el apóstol Pablo, aparte de necedades, truhanerías. Y el concepto de truhanería, en un diccionario, nos dice en el diccionario de la lengua española que truhanería tiene sinónimos, porque no hay una traducción literal de la palabra en sí misma, entonces está ligada a sinónimos. Usted lo puede encontrar en internet, en muchos diccionarios. Y dice que la palabra truhanería es como hablar con jugarretas, o hablar para que alguien tenga una mala pasada, o hablar trastadas, o hacer picardías, vilezas, bribonadas, engaños, estafas, granujadas. Si vemos todos estos sinónimos, es como burlarse de otros, es como hacer sentir mal a otros, es como hablar pícaramente, o sea, querer obtener el beneficio de otros al hablar palabras que no convienen, o como lisonjería, como para hacerle la barba, que lo conocemos coloquialmente. Entonces, que es vileza, vamos, que hay un trasfondo y una intención equivocada, oculta, de tinieblas al usar este tipo de palabras, que son usar también engaños o estafas, obviamente para conseguir en el pecado de egoísmo un beneficio propio, en lugar de buscar el beneficio de los demás, que ese es el verdadero amor de Cristo. Que son bribonadas, es decir, es gente incorrecta, es gente mala, es gente que a eso le llama truhanería. Entonces, usar palabras que se usan coloquialmente en nuestras modas, de nuestras culturas, o en nuestro tiempo, es equivocado. No podemos estar hablando el mismo lenguaje que la sociedad habla cuando usan palabras de este tipo que no edifican, que son modas, que se usan entre círculos sociales. Por ejemplo, el toro viejo, muy famoso, que es muy común ahora, que es parecido al buey, el buey que es un animal, pero le quitan la primera palabra y ponen otra consonante, y esa se usa, pero es una palabra despectiva, es una palabra que ata, obviamente, que ata hacia cosas que es una persona incorrecta, que es una persona no correcta, pero la usan comúnmente para relacionarse entre unos y otros y llamarse así entre unos y otros, que ya la han tomado como moda, no se dan cuenta que tan como esa hay muchas que sí están ligando a la persona a un error. Y por eso dice aquí este verso 4, que son palabras que no convienen, que son acciones que no convienen, que debemos de estar, al contrario de estar haciendo ese tipo de situaciones, estar agradecidos con Dios, estar haciendo acción de gracias a Dios. Y antes de hacerlo con nuestra boca, lo primero es imitar a Dios como hijos amados, andando en amor, como nos ha explicado este versículo. Entonces es importante que nosotros podamos entender lo que Dios nos está pidiendo entre el versículo 1 y el 4, iniciando este capítulo 5, que ese es el olor fragante de un verdadero creyente, que esa es la ofrenda y el sacrificio que agrada a Dios, que andemos en su amor y que el amor de Cristo se manifieste de nosotros hacia los demás, para así testificar que Dios está con nosotros y en nosotros, y que honramos realmente a ese Dios que decimos amar y tener y ser parte de Él, y que lo vamos a manifestar sin mencionar términos de fornicación sexual de ningún tipo con nadie, sin hablar de nada de inmundicia ni hacer inmundicias, sin hablar inclusive de avaricias, mucho menos hacerlas, y que tampoco palabras deshonestas que no edifiquen de nuestra boca, y también truhanerías, que ya lo vimos, sino ser agradecidos con Dios porque nos ha salvado y nos ha librado de todas estas cosas. Muy bien, amigos, muy bien, hermanos, hasta aquí dejaremos esta enseñanza. Continuaremos con el versículo 5 en el siguiente video, si Dios nos lo permite. Hasta la próxima. Dios les bendiga.